El día de hoy vamos a ver lo que es una integral indefinida, pero antes revisemos el concepto de primitiva. Diremos lo siguiente: f de x es primitiva ¿de quién? De f de x si ocurre lo siguiente: si verificamos que la derivada de f de x te da f de x. A ver, pongamos un ejemplo, nos haremos la pregunta. 3x al cuadrado es primitiva ¿de qué? Primitiva de 6x. Vamos a comprobar. Mira, si es primitiva, entonces ¿qué se tiene que cumplir? Sea la función f de x, ¿no? 3x al cuadrado. Entonces, la derivada de esa función te debe dar esto que está acá, 6x, ¿no? A ver, vamos a derivar. Esto sería 3 por 2 por x a la 2 menos 1, que es 1. Simplemente se coloca así. E igual a 3 por 2 es 6 por x. Entonces, la derivada de esta función te da 6x. Entonces diremos que 3x al cuadrado es primitiva de 6x. Ahora revisemos otro ejemplo. 3x al cuadrado más 5 y 3x al cuadrado más 1 son primitivas de 6x. Vamos a verificar. Si derivamos 3x al cuadrado más 5 con respecto a x, ¿eso qué nos va a dar? A ver, derivamos el primero, ¿no? Acá el 2 se viene abajo y se resta menos 1. O sea, 2 por 3 por x. Ahora el 2 le restamos 1, o sea, x a la 1, que sigue siendo x, más, bueno, la derivada de una constante siempre es 0, ¿sí? Entonces, como es más 0, no se le coloca nada, simplemente. Y esto es igual a 6x. Ahora verifiquemos el otro. Si derivamos esta función con respecto a x, 3x al cuadrado más 1, ¿eso qué nos va a dar? Este 2 va acá a multiplicar. O sea, sería 2 por 3 y se resta menos 1, ¿no? El exponente. 2 menos 1 es 1. Más la derivada de 1, que es 0, ¿sí o no? Por ser una constante. Y eso me va a dar 6x. Entonces, como verificamos que las derivadas de estas funciones lo dan 6x, entonces podemos decir que son primitivas de 6x. Con este ejemplo te quiero decir que la primitiva de una función no es única. Una función tiene varias primitivas. Por ejemplo, si tengo 3x al cuadrado más raíz de 2, por ejemplo, si derivamos esto nos va a salir 6x. Si tenemos 3x al cuadrado más 1000, si derivamos esto te sigue dando 6x. Entonces, como tiene varias primitivas, para generalizar vamos a decir lo siguiente. Mira, diremos que f de x más una constante cualquiera es primitiva ¿de quién? De f de x, de f minúscula, ¿no? ¿Sí o no? Ahora mira, en los problemas a ti lo que te van a dar es la función f minúscula y tú lo que tienes que hacer es hallar esa función que le dio origen a esta. Recordemos que esta función salió de la derivada de esta de acá. Entonces, para poder hallar la función que le dio origen a esta, ¿qué operación usamos? La integral. Si tenemos, vamos a decir lo siguiente: la integral de f de x diferencial de x va a ser, ¿qué cosa? F de x más una constante c, porque recordemos que puede ser cualquier número real, porque al derivarla un número real te sale 0, ¿sí o no? Y te sigue quedando f de x solita. Entonces, de esa manera vamos a definir a la integral indefinida. Diremos que la integral de f de x diferencial de x va a ser una función, ¿ya? Por ejemplo, f mayúscula de x más una constante. Sí, solo si la derivada de f mayúscula te da el f minúscula. Ya está. Ahora revisemos las partes de la integral. Esta de acá es el integrando. Este es el integrando. Esta de acá se llama diferencial de x.
y el x que está acá se llama la variable de integración. Revisemos algunos ejemplos para que todo esto quede más claro. Si queremos calcular la integral, por ejemplo, de 2x diferencial de x, esto va a ser igual a x al cuadrado, ¿sí o no? Porque la derivada de x al cuadrado es 2x. Y no nos olvidemos de la constante. Ahora, si queremos hallar la integral, por ejemplo, de e a la x diferencial de x, esto va a ser e a la x más c, ¿sí o no? Más una constante. Porque recordemos que la derivada de e a la x es e a la x. Ahora, si queremos hallar la integral, por ejemplo, del seno de x diferencial de x, esto va a ser igual al menos coseno de x más una constante, porque la derivada de coseno es el menos seno, ¿sí o no? Y con este menos se vuelve más seno de x. Y si queremos calcular la integral de 1 entre x diferencial de x, esto va a ser igual al logaritmo neperiano de x más una constante, porque la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. A ver, revisemos las propiedades. Tenemos la integral de la suma de dos funciones, en este caso f de x más g de x, diferencial de x, ¿no? Pues la propiedad de la integral de una suma de funciones es la integral de cada una, ¿sí? En este caso tenemos la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x. A ver, revisemos entonces un ejemplo. Si queremos calcular la integral de 2x más 3x al cuadrado diferencial de x, usando la propiedad, esto es igual a la suma de integrales de cada uno, ¿sí? O sea, la integral de 2x diferencial de x más la integral de 3x al cuadrado diferencial de x. A ver, entonces acá la integral de 2x diferencial de x es x al cuadrado, porque si derivamos x al cuadrado me va a dar 2x, ¿sí? Más la integral de 3x al cuadrado, y eso va a ser x al cubo, porque si derivamos x al cubo me va a dar 3x al cuadrado, ¿sí? Y al final no nos olvidamos de colocar la constante. Ahora revisemos esta propiedad. Me dice, si tengo la integral de una constante multiplicado por una función f de x diferencial de x, pues esa constante puede salir de la integral sin problema, ya que no depende de x. Entonces diremos que esto es igual a por la integral de f de x diferencial de x. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos la integral de 3 coseno de x diferencial de x, usando la propiedad, este 3 que está acá, como es una constante, puede salir de la integral. ¿Y qué tengo? 3 por la integral del coseno de x diferencial de x. A ver, la integral del coseno de x diferencial de x es igual a el seno de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque si derivamos el seno me da el coseno, ¿sí? Y no nos olvidemos del 3 que lo hemos sacado, lo ponemos acá al frente. Y no nos olvidamos de la constante, que es muy importante. Y ya estaría.